¿Dejáis sacar la foto? Y la otra que La bueno, magnitud, por favor. Habíamos empezado en clases pasadas a ver el estudio, bueno, de todos los convertidores en el accionamiento de las máquinas, tanto de directa como alterna, ¿no? Les recordé algunas de las principales aplicaciones que podía tener cada uno de los convertidores. Recuerden que empezamos con la clasificación de los convertidores. Cuando hablamos de corriente alterna, corriente continua, ¿qué tipo de convertidor es? El rectificador, ¿no? claro. De corriente continua, el chopper o Sí. regulador de corriente continua. ¿Qué aplicación tendría el rectificador en el accionamiento de las máquinas? ¿No? Sería el accionamiento de las máquinas de corriente continua, ¿no? ¿De qué forma puede un rectificador accionar una máquina de corriente continua? Elevando o reduciendo. Elevando o reduciendo, Sí. sí, pero concretamente sobre qué parámetro de la máquina de directa puede incidir el rectificador. ¿Son los voltajes? Con el voltaje para variar qué parámetro, la velocidad, La ¿no? velocidad. Recuerden que la velocidad es igual a UA menos IA por RA partido K-φ. Y una de las formas de variar la velocidad era variando el voltaje de alimentación de la máquina. Si yo tengo un convertidor alimentando la máquina de directa, controlando el pulso de disparo de los semiconductores, como viene con el profesor Pedro, yo puedo controlar la salida del rectificador, que sería la entrada de la máquina de corriente, es decir, la fuente que alimenta la armadura, y de esa manera controlar o regular la velocidad de la máquina, ¿no? También, bueno, otra aplicación del rectificador podría ser como un cargador de batería. Bueno, en este caso, como estamos hablando de niveles de potencia, una batería de 24 volts, una batería de 12 volts, sería la aplicación cargando una batería. También como parte de un variador de frecuencia. Recuerden que también habíamos comentado que el variador de frecuencia tiene dos etapas convertidoras. Un rectificador, un variador de frecuencia, un rectificador a diodo, es decir, no controlado, el bus de corriente continua y luego el inversor, ¿no? Y tendría entonces la salida la máquina de corriente alterna. Una de las etapas del variador de frecuencia sería el rectificador, es otra de las aplicaciones. De corriente continua a corriente continua, regulador de directa, ¿y qué aplicación tenía o tiene el regulador de corriente continua? De igual forma, para accionar una máquina de directa, si yo varío el voltaje de salida del chopper, entonces puedo variar el voltaje de entrada a la máquina, de esa forma variar la velocidad. Lo que en este caso, si uso un chopper, tendría que tener disponible corriente continua para alimentar la máquina. Si uso un rectificador, lo que tengo disponible es corriente alterna. Pero en ambos casos, con la salida tanto del rectificador o del chopper de directa, yo puedo variar la velocidad de la máquina, variando, bueno, los semiconductores de ambos o de cualquiera de esos convertidores, ¿no? ¿Qué era el chopper, profesora? Chopper regulador de corriente continua. Pero Chopper creo o que regulador. pero que una Constructivamente, una configuración. todos son convertidores. Recuerden que todos los convertidores tienen dos bloques fundamentalmente. Un bloque formado por semiconductores, que pueden ser controlados o no controlados, pueden ser diodos, tiristores, transistores, según el convertidor. Y un bloque que controla esos semiconductores, es decir, controla cuándo entran en conducción, cuándo salen. Porque al igual que vieron en los rectificadores y en el inversor, todos los convertidores, la salida se controla, o sea, se hace el proceso de conversión de energía controlando el pulso de disparo de los semiconductores. Es decir, para aplicaciones de potencia serían interruptores, lo mismo que un interruptor mecánico que deja pasar o no deja pasar, ¿no? Es decir, en el caso de los semiconductores que estén en corte o en saturación, es decir, que dejen pasar o no dejen pasar, y de esta forma es que se construye lo que voy a obtener en la salida. Todos los convertidores de una forma u otra serían igual. De todas formas, el chopper de directa lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el accionamiento de las máquinas de directa. Pero bueno, de forma general, los bloques son los mismos en todos los convertidores: el bloque de semiconductores y el bloque de control para esos semiconductores. Ahora, que me va a cambiar también el tipo de semiconductor según el convertidor también, ¿no? De corriente continua a corriente alterna sería bien el inversor, que ya lo vieron con el profesor Pedro también. ¿Qué aplicación tiene el inversor? ¿Dónde se aplica
iría un inversor? ¿En paneles solares? Sí, el corazón de un sistema fotovoltaico es el inversor, que es el encargado entonces de convertir esa corriente continua proveniente del panel en corriente alterna, ya sea para entregar directamente a la red o para alimentar una carga aislada de alterna, ¿no? Pero de igual forma ese proceso de conversión de directa a alterna lo hace el inversor. ¿Cómo? Como lo viene con el profesor Pérez, con los semiconductores, que generalmente en los inversores se usan ¿qué tipo? Transistores, ¿no? Sí. Transistores de potencia, sin MOSFET y EBT, ¿por qué? Porque Porque se usan son- fundamentalmente transistores y no tristores, por ejemplo. Son controlados, ¿no? Sí, los tristores también son controlados, pero la velocidad de conmutación de los Ah, transistores sí. es mayor que la de los tristores, es decir, pueden pasar de una zona de conducción a no conducción más rápido que un tristor, porque se controla por la corriente de base. Y el tristor ¿Cómo? disculpe, el tristor aguantaba más, ¿cierto? Esa era la, Esa sí, es la ventaja. esa era La la, sí, ventaja que tiene el la lección que uno tenía que hacer. tristor mayores niveles de voltaje corriente que lo que hace un transistor. Pero el transistor se controla más fácil con la corriente de base, puede pasar de una zona de trabajo a otra, sin embargo el tristor, no sé si llegaron a ver con Pedro cómo que se produce ese pulso de disparo. Sí, sí, Es bueno. decir, llega todo un esquema adicional para consumir, primero tienes que sincronizarlo, amplificarlo, distribuirlo, en fin. Es un poco más complejo que en el caso de los transistores, incluso, ¿sí? Perfecto. En los inversores entonces se usan los transistores Fundamentalmente MOSFET y EBT, para tener una mayor velocidad de control. porque tiene mayor velocidad de conmutación el transistor. El transistor conmuta más rápido. ¿Qué significa que conmute más rápido? Que pasa de corte de saturación, así que conduce, no conduce, conduce, no conduce. Ah, ya. Esa es mucho más rápido que el tristor. Porque el tristor para que conduzca, recuerden que tiene que cumplir dos condiciones: que esté polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo, o aplicarle también el pulso de disparo por compuerta B. Tiene que cumplir las dos condiciones. Y además, para salir de conducción del tristor, recuerden que hay que invertir la polaridad del ánodo con respecto al cátodo o hacer que la corriente disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento. Cuando estamos en corriente alterna, como lo vieron en el rectificador, por la propia característica de la señal alterna, en el semiciclo negativo se inyecta la polaridad del ánodo con respecto al cátodo y el tristor sale de conducción de manera natural. Pero cuando lo empleamos, por ejemplo, en un chopper de directa, que siempre va a ser directa, de manera natural no se va a invertir la señal. Por tanto, hay que tener que forzarlo a invertir la polaridad. Y también es mucho más lento entonces la conmutación porque tendría que aplicarle circuitos para que empiece a conducir y circuitos para sacarlo de conducción. Sin embargo, el transistor se controla muy fácil por la corriente de base, ¿no? Por eso es que conmutan más rápido y se usa mucho más en aplicaciones, por ejemplo, como los inversores. Pero la desventaja, como bien decía, que los tristores están disponibles a niveles de voltaje y corriente mucho mayor que lo que están los transistores. Y esa sería fundamentalmente la diferencia. Cuando hablamos de corriente alterna, que es lo que vamos a ver hoy, serían los reguladores de corriente alterna. ¿Qué significa que es el regulador de corriente alterna? Que voy a tener en la entrada corriente alterna de determinada magnitud y a la salida del regulador corriente alterna también de una magnitud mayor o menor, ¿no? Eso es similar a lo que hace el transformador, ¿no? ¿Así? ¿Y qué diferencias habría entre usar un regulador y un transformador? El transformador te limita el voltaje, en cambio el regulador te permite ir variando. Exacto, el transformador, a no ser que tenga un tag central, solo vas a tener dos niveles de tensión. Bueno, una de entrada, la salida puede ser mayor o menor, pero si no tiene un tag central no lo puedes variar en otro rango. Sin embargo, el regulador, tú puedes, como en todos los convertidores, controlando el pulso de disparo del semiconductor, variar en un rango mayor lo que vas a obtener a la salida. Que eso, por supuesto, la aplicación la hace mucho mayor que utilizar un transistor. También tiene la ventaja que no tiene mantenimiento, porque todos los convertidores, básicamente, ¿qué es lo que tienen como componentes? Semiconductores y el sistema de control para esos semiconductores. Es decir, no tienen mantenimiento, no tienen partes móviles, no hay que cambiar el aceite como el transformador, no tiene. Cuando se daña el semiconductor, cambian, pero no tiene mantenimiento ninguno. Esa es otra ventaja. No tiene arco eléctrico. Es decir, no tiene ruido en un momento determinado también como puede tener el transformador. Ahora, ¿qué desventaja tiene? Que no está disponible a niveles de voltaje y corriente tan grandes como si lo está el transformador. Esa es la desventaja fundamental que tiene el regulador de corriente alterna. Ahora, ¿dónde se aplican los reguladores de corriente alterna en el accionamiento de las máquinas? Porque recuerden que les comentaba que todos los convertidores, de una forma u otra, se aplican en el accionamiento de las máquinas, ya sea directa o alterna. Bueno,
tradicionalmente siempre se han aplicado el accionamiento, que recuerden que les comentaba que también se están usando ya con mucha fuerza en los sistemas eléctricos de potencia, así que ya no solo se usan en el accionamiento de las máquinas, sino que también se usan en los sistemas eléctricos de potencia, ya sea como parte de los sistemas renovables de energía, ya sea eólico, fotovoltaico, como los hacks, sistemas flexibles para ayudar a los servicios complementarios de la red. En fin, tienen muchas aplicaciones actuales, pero en el caso que nos ocupa la asignatura sería su aplicación en los convertidores, en las máquinas eléctricas, ya sea directa o alterna. Teniendo en cuenta eso, los reguladores de corriente alterna se aplican fundamentalmente como partidor suave. En una máquina de alterna, una de las aplicaciones clave del regulador sería para el arranque de las máquinas, como partidor suave de la máquina de alterna. La clase pasada también les recordé algunos aspectos básicos del funcionamiento de la máquina asincrónica, ¿no? Recordando fundamentalmente las formas de regulación de velocidad y de arranque en este caso, ¿no? Recuerden el principio de funcionamiento de las máquinas de inducción, que básicamente, ¿por qué se le llaman máquinas de inducción? Recuerden por qué las máquinas asincrónicas se le llaman máquinas de inducción. Por la geos que tienen. Por el principio de funcionamiento. ¿Cómo es que funciona la máquina de inducción? Cuando se energiza el devanado del estator, bueno, primero vamos a partir de que la máquina de inducción está ampliamente distribuida a nivel industrial funcionando como motor. ¿Por qué? Porque bueno, realmente son máquinas robustas, son máquinas fuertes, tienen buenos indicadores de regulación y además el mantenimiento y la puesta en marcha es barato. Eso es fundamentalmente las razones por las que están muy distribuidas a nivel industrial funcionando como motor. Básicamente pueden trabajar por supuesto como generador también, ¿no? Depende si el flujo de energía es entrando potencia mecánica y saliendo potencia eléctrica, o si la que entra es eléctrica y sale mecánica. Si puede trabajar como motor o generador, fundamentalmente estas asincrónicas se utilizan como motor y como generador se usa la sincrónica, ¿no? Partiendo de la desventaja que tiene la sincrónica de no tener momento de partida cuando funciona como motor, ¿no? Esa es la causa fundamental de que no se usan las máquinas sincrónicas funcionando como motores. ¿Sí? Cuando trabajan la máquina sincrónica hay que aplicar algún método de arranque, porque la máquina por sí sola no tiene un método de arranque, sin embargo las asincrónicas sí. Incluso uno de los métodos de arranque de la máquina sincrónica sería poniendo un devanado por fuera del motor, ¿sí? Que la máquina parta como una máquina asincrónica o de inducción, y luego entonces cuando se igualan las dos velocidades deja de funcionar la jaula, ¿no? Esa es la desventaja que tiene funcionando como motor, pero si funcionaría como motor tiene la ventaja sobre todo que la velocidad permanece constante aunque varíe la carga, que en determinado accionamiento eso es algo ventajoso, ¿no? Pero fundamentalmente pues, también debido a que las facilidades que tiene de regular el reactivo se usan más como generador las sincrónicas y como motor las asincrónicas o de inducción. Ya les digo, son asincrónicas porque la velocidad del rotor no es la misma que el campo. El rotor gira muy cerca a la velocidad del campo, pero no a la misma velocidad. La diferencia está definida ¿por qué? Por el deslizamiento. Recuerden, S es igual a la relación entre NS menos NR partido NS, ¿no? La diferencia en NS, ¿quién es la velocidad del campo sincrónico? Que es 120F partido P, ¿no? Por supuesto, NR es la velocidad del rotor, que si la despejo de aquí quedaría 1 menos S por NS, ¿no? Por el principio de funcionamiento de la máquina sincrónica, yo energizo el devanado del estator con la señal trifásica, por supuesto, balanceado, un trifásico desfasado 120 grados una con respecto al otro. Al rotor no tengo que energizarlo directamente con una fuente, porque por inducción es que llega entonces energía a los devanados del rotor. Por eso es que se le llama máquina de inducción. Es decir, como la máquina de directa tengo que alimentar el estator y el rotor. Es decir, el campo y la armadura tengo que alimentarlo de alguna manera, ya sea con la misma fuente o independiente. Pero tengo que tener físicamente alimentación del campo y la armadura. Sin embargo, la máquina de inducción solo tengo que alimentar el estator. Cuando alimento con el estator va a aparecer este campo magnético rotatorio que gira a la velocidad sincrónica, 120F entre P, y voy a tener entonces los devanados del rotor dentro de ese campo magnético rotatorio. Entonces, por ley de Faraday se induce P en esos devanados del rotor. Por supuesto, hacer un circuito cerrado va a circular corriente, y entonces un conductor con corriente dentro de un campo magnético, sobre él se ejerce una fuerza que es la que hace mover el rotor. Por eso se le llama máquina de inducción, porque por inducción es que se alimenta el rotor. No tengo que tener una fuente
para alimentarlos de manera de rotor, sino que por inducción, al estar dentro de este campo magnético rotatorio, es que llega entonces energía al rotor y se energiza el rotor. Y solo tengo que entonces tener una sola fuente para alimentar el motor, que también esa es otra ventaja que tiene la máquina de inducción, ¿no? Con respecto a otras máquinas. Teniendo en cuenta eso entonces, esta máquina que es ampliamente utilizada a nivel industrial, junto con esta amplia aplicación, se utilizan también todos los convertidores que se usan en el accionamiento, que son los variadores de frecuencia y los partidores suaves, fundamentalmente, según la aplicación. Pero los variadores de frecuencia son los que están ampliamente distribuidos para el accionamiento de las máquinas de inducción o asincrónica, pero teniendo en cuenta que es uno de los métodos de control de velocidad, ¿no? Recuerden que lo vimos también en la clase pasada, recordándolo. La velocidad del rotor sería 1 menos S por NS, ¿no? Si yo quiero variar la velocidad del rotor, ¿qué tengo que variar según la ecuación? El campo o el deslizamiento, ¿no? Si quiero variar el campo, teniendo en cuenta que el campo es 120F entre P, tengo que variar o la frecuencia o los polos, ¿no? Variar los polos no es muy recomendable porque tendría que tener constructivamente una máquina más grande, ¿no? Puede tener una cantidad de polos para una velocidad y otros polos para otra velocidad. Es decir, la máquina constructivamente va a ser más grande. Por tanto, no es un método que se use tanto. Ahora, si yo varío la frecuencia, sí varío el campo y de esa forma estoy variando entonces la velocidad del rotor, ¿no? Es un método que se emplea bastante, pero no todas las aplicaciones hace falta tener un variador de frecuencia. Hay aplicaciones que se pueden decidir mejor sobre el deslizamiento y no variar el campo, variando la frecuencia. Hay que tener presente que cuando varío la frecuencia, hay que tener presente que el cociente voltaje, si disminuye la frecuencia, el cociente voltaje partido de frecuencia tiene que permanecer constante, ¿no? ¿Recuerdan por qué? Para que no se vea afectada el funcionamiento del motor o la velocidad. Para que no se sature la máquina, porque si recuerden que el flujo era 4 puntos, realmente la fe en el voltaje. El voltaje por farad, ¿no? Sería 4.44, la frecuencia, por el número de vueltas, bueno, por K, que es un efecto constructivo, por el flujo máximo. Si yo despejo aquí el flujo máximo, sería voltaje partido 4.44, la frecuencia, por el número de vueltas, bueno, por K. Si esta frecuencia disminuye mucho, ¿qué pasa con el flujo? Aumenta, ¿no? Así son inversamente proporcionales y la máquina se puede saturar por las características propias del material ferromagnético del núcleo de la máquina. ¿Qué se hace entonces? Si esto disminuye, el voltaje aumenta en la misma proporción, de forma tal que el cociente voltaje partido de frecuencia esté constante y así el flujo permanece constante y la máquina no se satura. Para esto sería entonces idóneo el inversor de variador de frecuencia, ¿no? Porque como vieron con Pedro, el propio inversor puede regular el voltaje y la frecuencia de salida del inversor. Eso lo hace idóneo entonces para aplicación en un variador de frecuencia para poder regular el voltaje y la frecuencia a la misma vez, ¿no? Por eso, además, no necesariamente tiene que ser las dos etapas, rectificador y inversor. Un ciclo convertidor, que no se lo puse aquí, también podría ser un variador de frecuencia, ¿no? El ciclo convertidor, además del voltaje, puede variar la frecuencia, que es otro tipo de variador de frecuencia. En lugar de tener las dos etapas convertidoras, lo que tiene es un ciclo convertidor para efectuar ese proceso de conversión, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿qué ventaja tendría el uso de reguladores estáticos de tensión para el accionamiento, en este caso como una partida suave de las máquinas? Bueno, tiene mejores características eléctricas, mayor fiabilidad y vida, menor mantenimiento, la potencia del arco eléctrico y además son más baratos en algunos casos que un transformador, ¿no? Para este tipo de aplicación serían bastante idóneos, aunque son pocas, sí, no son en todas las aplicaciones en las que se puede utilizar un partidor suave, ¿no? Tiene aplicación muy práctica, sobre todo en las teletransportadoras, algunas bombas, es decir, en aplicaciones que requieren realmente una regulación de arranque, que el accionamiento demanda que la máquina esté partiendo y frenando, partiendo y frenando. Energéticamente, por supuesto, tiene muchas mejores prestaciones, aunque, como les decía, las máquinas estas son máquinas robustas, que en sí ellas no se afectan tanto por el arranque. El arranque
pocos segundos que es capaz de soportar un arranque de esta máquina transitoria, ¿no? Un pocos segundos, una corriente alta, podría ser capaz de soportarlo. Ahora, imagínense un circuito donde estén conectadas varias cargas a un circuito donde constantemente una máquina grande esté partiendo la fluctuación de tensión, si el arranque va a demandar una corriente elevada. No sé si recuerdan también que el circuito equivalente, ¿cómo era el circuito equivalente de la máquina de inducción? El simplificado, el aproximado, que es el más fácil de utilizar. Recuerda que el circuito equivalente, aunque realmente no están unidos, el estator y el rotor, eléctricamente no están unidos, pero representa físicamente todos los fenómenos que ocurren en una máquina, ¿no?, de inducción. Y yo puedo decir que esta corriente I2, ya después que tengo el circuito equivalente, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual esta corriente I2 por el circuito equivalente? A este voltaje partido de la impedancia equivalente, ¿no? Así sería V1 partido a la raíz de la impedancia equivalente del módulo, ¿no? R1 más R2 partido S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado, ¿no? En este caso, entonces, en el arranque, ¿cuánto vale el deslizamiento? Fíjense que es igual el deslizamiento, NS menos NR partido NS. ¿Cuánto vale NR en el arranque? El rotor no se ha movido, ¿no? No sé. Si el rotor no se ha movido, la velocidad del rotor es 0, ¿no? Si esto es 0, NS partido NS, ¿cuánto es? 1, ¿no? Por tanto, en el arranque, ¿cuánto vale S? Es igual a 1. Y este valor de corriente, si este vale 1, va a ser grande, ¿no? Va a ser un valor elevado, que puede llegar a ser hasta 10 veces o más la corriente nominal de la máquina, ¿no? Y que ya les digo que la máquina realmente es una máquina fuerte, robusta, que podría soportar un transitorio de segundos como es el arranque, no es perjudicial para las cargas que están conectadas al mismo circuito donde constantemente está una máquina de este tipo partiendo y frenando. A no ser que la máquina sea pequeña, si pudiera arrancar directamente de la red, habría que aplicar algún método de arranque para lograr que esa máquina disminuya la corriente de partida de arranque, ¿no?, en este caso. Y una de esas formas, bueno, siguiendo con la expresión, ¿cómo es que yo puedo lograr hacer esta corriente más pequeña? Aumentando la resistencia. Exacto. Se ve por aquí, si quiere hacer esta corriente más pequeña, o disminuyo la tensión o aumento la impedancia, ¿no? Así. Son las dos formas. Tendría que decidir en disminuir la tensión o en aumentar la impedancia de alguna manera. Hay diferentes métodos de arranque, entonces, que irían desde aplicar un partidor suave, que es un convertidor de corriente alterna, que lo que hace es que la máquina parte con un voltaje reducido y luego, controlando el pulso de disparo a los semiconductores, puede aumentando la tensión hasta que llegue el valor nominal. Pero puedo también insertar resistencias en serie, ya sea con el estator o el rotor si una máquina de rotor bobinado. Incluso podría añadir parte de inductiva. Existen varios métodos, pero en el caso que vamos a ver sería entonces con un partidor suave. ¿Cómo funciona entonces el partidor suave? Primero, ¿cómo se clasifica? Pueden ser monofásicos, trifásicos y polifásicos, como todos los convertidores. Existen varias configuraciones, pero también se clasificaría, bueno, control por fase o control integral. ¿Qué significa control por fase? Voy a dejar pasar en cada semiciclo, dejando pasar una parte de cada semiciclo. Primero vamos a partir que si vamos a regular corriente alterna, tengo que utilizar un semiconductor que me pueda regular tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo, ¿no? ¿Qué tipo de semiconductor? Si vieron al principio con Pedro, diferentes tipos de semiconductor. ¿Qué tipo de semiconductor yo puedo utilizar que me controle tanto el semiciclo positivo como el negativo? ¿Tiristor? Pero el tiristor solo deja pasar en un solo sentido, ¿no? El tiristor es como el diodo. Una vez que le dé el pulso, se mantiene funcionando igual que el diodo, solo deja pasar en un solo sentido, ¿no? ¿Cómo? Y también. Con el triac. El triac es el tipo
positivo que me permite circular, que circule en los dos sentidos, que es equivalente a tener dos tristores en antiparalelo. Es decir, tendría que sería algo similar a esto. Dos tristores en antiparalelo. Así yo puedo con este tristor regular el semiciclo positivo y con este tristor regular el semiciclo negativo. O un solo semiconductor como es el triac, que es equivalente a eso mismo, ¿no? Tengo que partir que tengo que utilizar entonces un semiconductor que me permita la regulación en ambos semiciclos, ¿no? Porque voy a regular corriente alterna. Y bueno, en este caso lo que haría entonces, en un semiciclo dejar pasar una parte del mismo, que sería el control por fase, y control integral, pasando entonces un número entero de semiciclos. Pero de igual forma tendría que regular ambos semiciclos, ¿no? Tanto positivo como negativo, lo voy a comentar. Un semiconductor que me permita hacer eso, el triac, ¿no? Fíjense que es el cual es el símbolo, pero la estructura interna sería similar a tener dos tristores antiparalelos. ¿Recuerden cómo es que un tristor comienza a conducir? Con el pulso, pero además tiene que estar polarizado en sentido directo, ¿no? Sí. Tiene que cumplir las dos condiciones. Estar polarizado positivo en ánodo con respecto al cátodo y aplicarle entonces el pulso de disparo por compuerta OE para que haga esa unión intermedia entre ruptura por avalancha y entonces comienza a conducir. Profe, ¿Sí? disculpe entonces los partidarios suaves. Esto es lo que vemos, por así decirlo. Esto lo vemos en una fase. De esta manera se lo voy a poner más adelante en fase. Ya. Ya. Sería un triac por cada fase. Ya. Ya. Ese sería un partidor suave. Porque hay varias configuraciones, ¿no? Esta sería la más sencilla, ponerla. Creo que ahí se lo puse también más adelante. Cómo podrían ser las diferentes configuraciones, pero la más sencilla, tener un triac por cada fase. Ya. O dos tristores en paralelo, que sería lo mismo, ¿no? Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de algunas configuraciones de reguladores de corriente alterna. Incluso hay algunas combinaciones que utilizan diodos, resistores, en fin. Hay varias configuraciones, pero la más sencilla, la más usada, sería esta. Esa es de una fase, ¿no? Tendríamos entonces un triac o dos tristores en paralelo por fase, ¿no? Bueno, este sería una monofase. Si vamos a hacer un trifásico, podemos hacerlo entonces según la conexión de la máquina, pero podemos utilizar uno por cada fase, un triac por cada fase, en el caso de un sistema trifásico. ¿Cómo sería el funcionamiento del circuito? Bueno, de igual forma, vamos a poner acá, tendría la señal sería esa señal que tengo en la entrada, ¿no? Primero estoy representando aquí el voltaje V2, ¿no? Sí, lo que estoy alimentando. ¿Todos están mirando el celular? Ninguno me está entendiendo. Solo. Ahora sí, disculpe. Nunca más. Entonces, ¿qué les decía? Vamos a partir de primero de uno monofásico, ¿no? En el caso del monofásico, tendría entonces esta señal de alterna de entrada, que sería lo que estoy representando aquí primero con la tensión, con el color azul. Ahora, en el semiciclo positivo de esta señal, ¿quién estaría polarizado en sentido directo? Aquí, más o menos, ¿no? Sí. En que está en sentido directo polarizado el T1, ¿no? Sí. Sí. Pero ya está en conducción. No, porque no le aplicaba el pulso de disparo por compuerta B. Recuerden que tiene que cumplir las dos condiciones. Sí. Estar polarizado positivo en el ánodo con respecto al cátodo y que den el pulso de disparo en compuerta B. Por ejemplo, le doy el pulso de disparo, vamos a llamarlo en 30 grados. Alfa igual 30 grados. Bueno, y vamos a partir primero que la carga es resistiva pura, ¿sí? XD igual a C. Carga R pura.
aquí aproximadamente, disparo el semiconductor. Recuerden que idealmente cuando están en conducción, ¿cómo se comporta? Como un cortocircuito, ¿no? Sí. Y cuando están en corte, como un circuito abierto. Sí. Realmente saben que va a tener una ligera caída en conducción, pero cuando estamos hablando de niveles de potencia, un volt, podemos despreciarlo y decir que idealmente es un cortocircuito, ¿no? Si esto es un cortocircuito, ¿qué tensión es la que se va a ver en la carga? La misma de la fuente, ¿no? Y en este caso la fuente está por acá. ¿Qué pasa en este punto? Se invirtió la polaridad. Como estamos en carga resistiva pura, no aparece el ángulo de conducción adicional que tienen que haberlo visto con Pedro en los rectificadores, ¿no? Sí, pues aparece solamente en el otro ciclo. El ángulo lambda cuando la carga tiene un componente inductivo. ¿Lo vieron? No recuerdo. Sí. El ángulo de la carga. Cuando la carga tiene un componente inductivo, por la propia característica de la carga, ¿qué hace? Almacena energía en forma de campo magnético y luego lo libera, ¿no? ¿Esto qué hace? Que cuando se invierte la polaridad, todavía el tiristor va a estar polarizado en sentido directo porque va a tener el voltaje de la fuente más el que está liberando el inductor. Entonces, aunque se invierta la polaridad aquí, va a conducir un tiempo más. Es lo que se llama ángulo de conducción adicional, que se representa por lambda en la mayoría de los casos. Pero bueno, vamos a partir primero de que como la carga es resistiva pura, no tiene ángulo de conducción adicional, porque la carga no almacenó ningún tipo de energía, al ser solo resistiva pura, y cuando se invierte la polaridad, este tiristor se invirtió la polaridad y salió de conducción, ¿no? Sin embargo, entonces este tiristor está ahora polarizado en sentido directo, porque entonces ahora sería menos más la fuente, ¿no? Está en este semiciclo, ¿no? Pero él está en conducción. No. No, por tanto no le aplica el pulso de disparo que va a ser en 30 grados, entonces se comportaría de esta manera, ¿no? Y aquí se repite el ciclo, ¿no? Y de esta forma sería la forma de onda del voltaje de la carga, partiendo de este sería el voltaje idealmente, porque no hay caída, porque está en conducción, vamos a asumir que no hay caída, no está en conducción. En un cortocircuito lo que se va a ver en la carga no es lo que hay en la entrada. Bueno, y la corriente, por supuesto, va a ser, mientras hay voltaje, hay corriente, sería de esta manera. Esta es la corriente en la carga. El rojo sería igual al voltaje en la carga y el V2 sería el transformador, ¿no? ¿Profe? ¿Sí? La amplitud de la corriente nunca es la misma la del voltaje, ¿no? No, bueno, van a ser en fase porque en este caso es resistiva pura, pero la amplitud va a depender del valor de la resistencia. Ah, ya. Que sean igual o menor va a depender del valor de la del valor de la resistencia de la carga. Pero bueno, en este caso están en fase porque la carga es resistiva pura. Y no aparece el ángulo de conducción adicional porque la carga es resistiva pura. Pero ahora, ¿qué parecería si, bueno, de igual forma vamos a decir que alfa también es igual a 30, pero aquí ahora el ID es diferente de 0. Es decir, que hay una componente inductiva en la carga. Si la carga tiene un componente inductivo, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a partir de igual forma en el semiciclo positivo, es decir, en esta parte de esta tensión, esto que está representado aquí, sería la tensión de entrada, ¿no? Más los V2. Puede ser el secundario del transformador. Tengo por aquí más, menos, ¿no? Porque está en el semiciclo positivo. Sí. ¿Quién está polarizado en sentido directo? El tiristor 1. Sí. Pero todavía no está en conducción, No. porque no le ha dado el pulso de disparo, ¿no? Sí. Por tanto, hasta que no le dé el pulso, la carga va a haber cero tensión, ¿no? Ahora, en 30 grados, vamos a 30 grados igual, le apliqué el pulso de disparo, idealmente en un cortocircuito. Si esto es un cortocircuito, este voltaje se le va a aplicar a la carga directamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La carga tiene un componente inductivo. ¿Qué pasa con el inductor? Va a comenzar a almacenar energía en forma de campo magnético hasta que llegue al punto de máximo almacenamiento. ¿Y qué va a hacer? Entonces lo va a liberar. ¿Qué va a pasar entonces? Que a la carga, aquí cuando se invierte la polaridad, que sea entonces menos más, todavía aquí va a tener mayor polaridad en el ánodo que en el cátodo, porque va a tener en la fuente más lo que estaba liberando el inductor, y va a hacer que pueda conducir más allá de 180 grados, que es lo que se conoce como el ángulo de conducción adicional. Sería entonces
va a conducir más allá, que esto se conoce como el ángulo lambda. Y esto por supuesto sería aquí alfa, ¿no? Y la corriente va a estar, bueno, mientras hay voltaje. Ahora, se invirtió la polaridad, bueno, ya el inductor liberó completamente la energía almacenada y el tiristor, este 1, sale de conducción. Sí. ¿Quién está polarizado en sentido directo ahora? El tiristor 2. Pero no le he aplicado todavía el pulso de disparo en compuerta B, ¿no? En 30 grados, vengo entonces, le aplico el pulso y idealmente en un cortocircuito se va a ver entonces la misma tensión en la carga. Sería entonces de esta manera y así se repite el ciclo, ¿no? Partiendo de que voy a tener entonces aquí el semiciclo negativo, acá el semiciclo positivo. Profe, disculpe, el lambda se ve reflejado siempre hacia adelante desde el primer pulso. Sí, es el ángulo de conducción adicional. Como se invierte la polaridad de la fuente que alimenta el tiristor, debía invertirse la polaridad del tiristor, ¿no? Si es corriente alterna. Pero producto a que tiene todavía mayor polaridad del ángulo con respecto al cuerpo, va a conducir más allá de 180 grados en este caso, ¿no? Ya. Entonces conduce a partir de este punto. Ya. Y cuando vieron rectificadores no vieron como la conducción continua y descontinua según la relación entre lambda y alfa. No se acuerdan. Creo que sí. No recuerdo. Bueno, en fin. Esto pasa también en el rectificador, Sí. porque de igual manera el rectificador puede alimentar una carga en RL, que ocurre lo mismo, cuando el tiristor vaya a salir de conducción no lo hace porque todavía está en conducción el tiristor por la parte inductiva de la carga. Ahora, ¿qué pasaría ¿Qué pasa si el ángulo es cero? si la de cero en este caso? No, el ángulo de disparo es cero. Si el ángulo de disparo es cero, se comportaría de esta manera, ¿eh? Sería aquí, ¿Y tiene fase? quedaría toda la fase completa, no está regulando. Normal. No estás regulando, solo estás, es como un interruptor que la función que se ve por la presión. El regulador puede ser, tiene dos componentes, una componente senoidal y una componente exponencial decreciente, ¿no? Sí, se puede comportar como un regulador o como un interruptor, según la relación que va a existir entre el ángulo lambda y el ángulo de factor de potencia de la carga. En este caso, si la carga es receptiva pura, se comportaría como un interruptor si dispara con alfa igual cero, que deja o no deja pasar. Ok. Y fíjense, otro caso. Vamos a ver. Imagínense que alfa valga 30, que XD, en este caso diferente, XD, diferente de 0, pero que lambda sea mayor que alfa. ¿Qué significa que el lambda sea mayor que alfa? Que la carga sea tan grande inductivamente que cuando le llega el pulso de disparo al otro semiconductor, todavía el primero está en conducción. Porque aquí, ¿qué pasó aquí? La componente inductiva de la carga era muy pequeña, pero ¿qué hizo? Con un tiempo más estuviera en conducción el tiristor 1. Pero cuando le llegó el pulso el tiristor 2, ya el 1 había salido de conducción, ¿no? ¿Está acá? Pero ¿qué pasaría? Sí, bueno, en ese principio positivo, la tensión más o menos, el tiristor 1 está en conducción, por supuesto. La carga tiene un componente inductivo tan grande que almacena energía en forma de campo magnético y cuando la libera, el tiristor 1 va a estar en conducción mucho más tiempo que este que representé aquí. ¿Qué significa esto? Que cuando le llega el pulso de disparo a este tiristor, todavía este 1 va a estar en conducción. Es decir, va a estar en paralelo con un cortocircuito, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué polaridad va a haber entre el entrelano del carro del tiristor 2? No va a haber ninguna, ¿no? Si va a estar en paralelo con un cortocircuito, este punto va a ser el mismo que este. Por tanto, no va a haber diferencia de potencial entre el ano y el carro. Tiene que cumplirse, recuerda, para que el tiristor conduzca dos conducciones. Que esté polarizado positivo el ano con respecto al carro y además aplicarle el pulso de disparo por compuerta B. En este caso, entonces, a T2 le voy a aplicar el pulso de disparo en 30 grados, pero no va a estar polarizado positivo el ano con respecto al carro. Por tanto, no va a conducir en esta condición. Sería entonces de esta manera la forma de volumen. Y así.
sería sería 0 hasta el próximo ciclo, ¿no? Fíjense que sería similar a un rectificador de media onda, ¿no? ¿No es así? Sí. Solo habría corriente en un solo sentido porque solo funcionaría el tiristor 1, ¿no? Y si se fijan en la configuración, si este tiristor no se dispara, sería una configuración de un rectificador de media onda, ¿no? No sé si llegaron a ver el media onda con Pedro. Sí. Y fíjense que si quitan el tiristor 2, si este tiristor no estaría, solo se dispara este, sería un rectificador de media onda. Es decir, que hay que tener en cuenta que según la carga, inductivo podría tener que disparar el tiristor con otro ángulo, ¿no? ¿Está claro? Pero fíjense aquí cómo es que regula. Imagínense que yo disparo con otro ángulo, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Un momento. Vamos a disparar con un alfa 90 y XD igual 0, sin carga negativa. ¿Cómo quedaría entonces aquí en 90 grados? Entonces que disparo, que quedaría de esta manera, el semiciclo positivo, primero aquí y en el 90 grados en negativo. Pero fíjense cómo varió. Perdón, aquí está bien. Fíjense cómo varió. Y lo único que estoy variando, ¿qué cosa es? El ángulo de disparo del tiristor, ¿no? Fíjense cómo varió el voltaje en la carga, ¿no? ¿No es así? Es diferente que el primer caso que lo disparé con 30 grados. Es decir, ¿cómo yo puedo regular entonces la tensión de salida? Regulando el pulso de disparo hacia el semiconductor, en este caso, o a los tiristores en antiparalelo o al triángulo, ¿no? Es la forma de regular la tensión de alterna que voy a obtener en la salida, que se ve reflejada en la ecuación. Básicamente, ¿qué es lo que representa la ecuación? Una LKV, es decir, una ley de Kirchhoff de tensión en esta malla, cuando esta está en conducción, ¿no? Sería este voltaje es igual a la corriente que circula por la parte del testigo más la corriente por la parte por el inductor, ¿no? En esta malla lo que está ahí. Cuando T1 está en on, luego entonces resolviendo esta ecuación diferencial, es que obtengo esto, ¿no? La ecuación que representa los dos componentes, el componente cerebral y la exponencial que desciende, teniendo en cuenta entonces que puede trabajar como un regulador o como un interruptor. Y ahí representa el ángulo alfa, ¿no? ¿Acá? Pero resumiendo entonces, ¿cómo yo puedo entonces variar la tensión de salida del regulador variando el pulso de disparo semiconductor? Ahí yo voy variando, yo creo que en un video. Bueno, este es el caso de un trifásico, ¿no? Fíjense como les comentaba. En el caso del trifásico, podría utilizar uno por cada fase, ¿no? Sí. Para controlar. Ese es otro ejemplo. Si está en delta también. Bueno, así que más configuraciones e incluso. Pero ese tenía un tiristor y un diodo. Sí, hay configuraciones que en dependencia si se está en delta, si están entre ellos. Pues ya les digo, el que más se usa es este, que sería un triac por cada. Y les voy a poner el video. Un video tengo que se ve un poco mejor. Entonces, ¿cómo había dicho usted? Para variar la tensión podemos variar El ángulo de disparo. el ángulo de disparo. Dice que como cambia aquí que es 30, allá que es 90, Sí. cambiando el pulso de disparo. Creo que se ve un poco mejor acá. O sea, mayor el ángulo de disparo, menor es la tensión. Si mayor el ángulo de disparo, menor es la tensión. Si menos voltaje va a haber en la carga. Pero esa tensión es alterna, ¿cierto? Alterna, si el valor de este RMS va a ser menor. Estamos hablando de alterno, alterno. Sí. La entrada es alterna y regulo Y alterno. la frecuencia se queda igual. Porque aquí la frecuencia es la misma. Si yo quiero variar la frecuencia, ya no me serviría el regulador de alterna, tendría que usar un ciclo convertidor. Ese era el partido suave. Ese era el partido suave. El partido suave es regulador de alterna, es lo que estamos viendo. Pero los cicloconvertidores se pueden utilizar como variador de frecuencia. Porque ahí se me puede variar el voltaje y la frecuencia. Pero el partido suave sería esto que vimos ahora, la afinación, es el partido suave, que es lo que voy a poner ahora.
Ya. En el video se ve un poquito mejor. Y saca una duda, porque siempre no entiendo esa parte, ¿cómo regula yo el ángulo de disparo? ¿El equipo Tienes que trae...? tener, sí, como todos los convertidores tienen dos bloques. Un bloque de potencia, para decirlo de alguna manera, donde están los semiconductores, y el bloque de control donde se le dan las señales de disparo a ese semiconductor. Según lo que tú quieras obtener en la carga, por ejemplo, si tú quieres obtener en la carga 230 volts, tendrías que disparar con un ángulo de disparo determinado, ¿no? ¿Yo soy una tabla o tengo que No, calcularlo? tienes que calcularlo. Ah. Por esa misma presión que estaba en la... Según el voltaje que tú tienes en la carga, es el ángulo de disparo que tienes que dar al semiconductor. ¿Y los tiempos? ¿Cómo también se calculan? Claro. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en...? Ya. Eso. Para tú tener ese voltaje de salida, tienes que saber qué tiempo tiene que estar en conducción el semiconductor. Entonces, el sistema de control se encarga de, en el ángulo alfa que te hace falta, disparar o que llevarle el pulso de disparo al semiconductor. Todos los convertidores de una forma u otra trabajan así. Ya. Según como tú necesites disparar el semiconductor o que comience a conducir, se le da entonces el pulso de disparo. Si quieres variarlo, entonces varías el tiempo de conducción. Si quieres variar la presión de salida, varías el tiempo que esté en conducción el semiconductor y así de esa forma que vas regulando lo que obtienes en la salida. Regulando la modulación de ancho de pulso, que es lo que llama también, como vieron en el impresor, lo que hace es eso mismo. Ir regulando el tiempo que está en conducción el semiconductor para poder regular lo que va a obtener en la salida. Y este es un ejemplo, yo creo que aquí se ve un poco mejor, no sé si se ve. ¿No está bien? No se escucha. El audio está bajo. Bueno, el profe electrónico decía que aparte de regular el disparo, uno tenía que tener un controlador como en la salida y en la carga. Oh, perdón, no te escucho al Tenía principio. que tener un controlador en la carga. Sí, eso depende de si vas a hacer un control de lazo cerrado, ¿no? Claro. Tienes que tener un En este caso controlando el voltaje que hay en la carga y de ahí generar los disparos y cosas. para lo que estás cerrando el lazo. Tiene el casco de, ¿cómo se llama este dispositivo que te mide? Pero tiene que haber visto el control. ¿El ómetro? El medidor, ¿Qué mide tiempos al tiene ángulo? un nombre. En un sistema cerrado de control, tú tienes que medir primero la señal que tú quieres controlar, ¿no? Si la quieres mantener en un nivel de tensión, por ejemplo, más sencillo, una temperatura de un balde de agua caliente de 37 grados, que tienes que hacer medir primero la temperatura del balde. Si está muy fría, le echas agua caliente. Si está muy caliente, le echas fría. Sí. Vas controlando primero, pero tienes que medir. Ahora no recuerdo el nombre de los medidores, eso, bueno, en fin. Tienes que, el medidor de esa tensión, que es la referencia que tú quieres tener en el sistema de control. Claro. Tiene un nombre, no recuerdo el nombre, tienen que haber visto ustedes el sistema de control. No son los míos. Que básicamente ¿No es. es como un PLC? No, el PLC hace lo mismo. Pero tienes que tener cómo tú mides la referencia, cómo tú mides lo que quieres obtener en la carga. Ya. Pero realmente es la medición. Ya, pero ya. Que tiene un nombre técnico que ahora no me acuerdo. Pero básicamente tú puedes también aplicar todo eso que ustedes vieron al sistema de control, es regular un motor o un accionamiento de forma general, ¿no? Ya sea con PLC, que es mucho más fácil porque ya viene allá el PLC, solo tienes que configurarlo, ¿no? Puedes hacerlo al lado con un partidor suave también regulado, en fin. Tú puedes, todo lo que ustedes ven en el sistema de control, aplicarlo en la acción de estas máquinas, pero por supuesto tiene que tener el modelo dinámico de la máquina. Que después al menos al final les voy a mencionar algunas ecuaciones del modelo que ya existen, no que ustedes vayan a obtener el modelo, ese modelo ya existe, y solo utilizarlo cuando vayan a controlarlo. No que ustedes vayan a descubrir el modelo, ni nada por el estilo. No sé si se escucha esto. Tiene que cambiarla en la salida de audio. Ah, pero ahí también. ¿Cómo la cambio? A ver, dale playa, a lo mejor ahora se suena. Un cargador suave Sí. o un DDF. En la actualidad existen diferentes métodos para poder arrancar un motor eléctrico, como por ejemplo el arranque directo, arranque estrella triángulo, un arrancador suave o un DDF. Cada método tiene sus propias aplicaciones y beneficios específicos. En este video vamos a revisar el método con arrancador suave o soft starter. ¿Qué es un arrancador suave o soft starter? Un arrancador suave es un dispositivo electrónico que permite controlar el arranque y parada de motores trifásicos de inducción. Se compone básicamente de un circuito de potencia y de un circuito de control.
parado y la tensión aplicada al motor será controlada automáticamente a partir de la tarjeta de control. Aplicaciones comunes para arrancadores suaves. Ahora que tenemos las nociones sobre qué es y cómo funciona un arrancador suave, la siguiente pregunta lógica es: ¿cuándo necesito un arrancador suave? La primera respuesta es que ningún motor necesita absolutamente un arrancador suave. Sin embargo, hay muchos motores que se beneficiarán enormemente de tener un arrancador suave instalado. Estos son solo algunas de las aplicaciones donde los arrancadores suaves se usan comúnmente. Aplicaciones con bomba. En este tipo de aplicaciones existe el riesgo de sobretensiones. Al instalar un arrancador suave, este riesgo se reduce considerablemente. Fajas transportadoras. Con las fajas transportadoras siempre es posible un arranque repentino que puede causar problemas. La faja puede sacudirse y desalinearse. Al instalar un arrancador suave, la faja se pondrá en marcha gradualmente y tendrá mayor probabilidad de mantenerse en el camino correcto. Conectores de polvo. Los arrancadores suaves se usan comúnmente en aplicaciones industriales que tienen una alta carga de inercia que requiere una gran entrada de corriente. Un ejemplo de esto es un depurador de aire o conector de polvo. Estos tienen grandes ventiladores dentro. Ventajas de usar arrancadores suaves. Estos son algunos de los principales beneficios que puede esperar cuando instala un arrancador suave para su motor. Uso reducido de energía. Reducir la cantidad de energía que requieren sus máquinas es siempre un objetivo ideal. Con un arrancador suave, el voltaje se acumula gradualmente al máximo. Esto significa que en general se gasta menos energía. Menor riesgo de sobretensión. Un arrancador suave es una excelente medida de protección contra sobretensiones. En lugar de arrojar toda la energía a los circuitos a la vez, el voltaje aumenta gradualmente. Tipo de aceleración ajustable. No todos los arrancadores suaves tienen equipados esta opción, pero algunos sí, proporcionan una ventaja significativa. Con esta opción puede elegir en cuánto tiempo desea que su motor arranque. Vida útil extendida. Al agregar un arrancador suave a su máquina, está extendiendo su vida útil, ya que algunos efectos mecánicos y eléctricos indeseables pueden prevenirse. Profe, una consulta. Al final mencionó que se podía regular el tiempo. Al final se mencionó que se podía regular el tiempo. ¿Esto va también de la mano con el ángulo de disparo? Exacto. El tiempo que está en conducción de semiconductores es el que te produce la regulación de la salida del regulador. Como pueden ver en la forma de... En esta forma de ondas, fíjate cómo es diferente aquí con 30 grados, cómo es diferente allá con 90 y cómo es diferente con 180, 120. ¿Cómo quedaría la forma de ondas? ¿Viste la diferencia con respecto a la primera de 30 grados? ¿No? Sería la corriente por acá. De 120. 120. Tú estás variando solo el ángulo de disparo del semiconductor, porque él está en sentido directo paralizado en todo el semiciclo de entrada a la señal alterna. Tú lo puedes disparar de 0 a 180 según lo que tú quieras obtener a la salida. ¿Cuál es la idea entonces? Utilizando como partidor suave que la máquina parta con un voltaje reducido. Le borré la corriente de arranque. Recuerda que la corriente de arranque depende directamente del voltaje. Si el voltaje es reducido, la corriente de arranque va a ser reducida, ¿no? La idea es que la máquina parta con un voltaje reducido a la medida que vaya ganando velocidad y suavemente aumentando la tensión para que la máquina vaya ganando velocidad suavemente, que no sea con movimientos bruscos, ¿no? Paulatinamente. Y esa sería la ventaja de variando el tiempo de disparo semiconductor, el cual tú lo puedes ajustar. Ya estos equipos modernos vienen solo a ajustar los parámetros según la aplicación y ya está todo hecho, ¿no? Sí. Pero ¿cómo funciona? Básicamente sería así. Lo que tú estás regulando es el tiempo que está en conducción el semiconductor según la tensión que tú quieras obtener en la salida, que va a depender de la máquina que vayas a alimentar, ¿no? Por supuesto. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y esto cuando se conecta en el gabinete para evitar alguna falla va con una protección asociada? Esto realmente se va, cuando el proceso está muy automatizado, que va unido a PLC, va unido a sistemas CAD en algunos casos,
Y ya vienen incorporados también con módulos de aviso ante fallas. En la mayoría de los casos ya tienen incorporada una opción que es un parámetro, porque básicamente es igual que el variador de frecuencia, no sé si lo han visto actuales, que solo es con el manual de fabricante ir ajustándole parámetros. Lo que tienes que saber, el parámetro que te indica la falla, cuál es, ¿no? Y en qué valor está. Esto es algo similar. Ya. Pero ya es mucho más, bueno, menos complejo que el variador de frecuencia, ¿no? Sí. Pero igual son convertidores. Básicamente, el variador de frecuencia es lo que tiene dos convertidores. El variador de frecuencia tiene el rectificador y el inversor. Sí. Y aquí solo es el regulador de alterna, que es mucho más sencillo de utilizar. Pero igual, como les decía, es un método de arranque energéticamente con buenas prestaciones, pero que no necesariamente es el único método de arranque que se puede utilizar en las máquinas de alterna. Incluso lo hay mucho más económico, como puede ser un arranque estrella delta, que la máquina parte 3 veces menos a la presión de arranque, la corriente de arranque, perdón, y es mucho más económico. Ahora, en aplicaciones que demanden que la máquina esté constantemente parando y frenando, por supuesto que el variador de frecuencia es una opción más viable, ¿no? Profesora, ¿y el torque no es afectado? En este caso, bueno, si tú varías el voltaje, el torque varía cuadráticamente con la tensión. También es algo que hay que tener en cuenta. En esta máquina de inducción el momento es directamente proporcional al voltaje al cuadrado. Si disminuyera la tensión, el momento de arranque también se va a ver afectado, ¿no? Por eso tienes que calcular en qué rango tú puedes variar la tensión sin que se afecte mucho el momento de arranque. Ahí sí se afecta porque el torque depende siempre cuadráticamente de la tensión. Se te va a afectar el momento de arranque, pero bueno, una vez que la máquina ya gana en velocidad, el torque o el momento de nominal eso te afecta, ya la máquina continúa trabajando en tensión nominal. Solo es el de arranque para que la máquina gane velocidad con poca corriente, que sería la idea del partido. Ya una vez que le apliquen el voltaje nominal, la máquina va a trabajar con su torque nominal. No hay problema de disminuir la sobrecarga de alguna manera del motor. Por ejemplo, la pregunta, que eso me quedó como que con la duda. ¿El lambda cómo lo afecta el motor? El lambda de solo te va a parecer que si la carga es muy inductiva. Y obviamente no te va a afectar el funcionamiento del partidor, solo la forma de onda te va a cambiar, ¿no? Ya va a aparecer un ángulo de conducción adicional que tienes que tener en cuenta a la hora del voltaje de salida, ¿no? Si del voltaje de salida la carga es inductiva, tienes que tener en cuenta el ángulo de disparo, como te comentaba al principio. No puedes disparar un ángulo de disparo que sea mayor que el ángulo lambda, Sí. porque si no, no te va a funcionar como regulador. Tienes que tener en cuenta las características inductivas de la carga porque te va a variar, por supuesto, el pulso de disparo en cada caso. Pero el funcionamiento del regulador no te lo va a afectar. Va a seguir. De igual forma tienes que variar el pulso de disparo para poder regular el voltaje de salida del regulador. Podríamos decir que si yo voy a la máquina y la mido, no me debo resultar porque hay un mayor Sí, voltaje. si mides. O sea, claro, si se funciona si hay un lambda, y si mido, va a haber un mayor voltaje. Claro, pero tú vas a regular, aquí funcionaría al revés. Según el voltaje que tú quieres en la carga, es lo que tú tienes que regular en el partidor suave. Sería el pulso de disparo sobre el conductor. Ahora, si tú quieres una carga inductiva, el voltaje que tú vas a obtener en la carga es diferente a si tuvieras una carga resistiva pura. Entonces tú tienes que ajustar el tiempo de disparo del semiconductor a otro valor, según lo que tú quieras. De forma general, siempre tú vas a variar, lo vas a obtener a la salida del regulador variando el pulso de disparo al semiconductor, según lo que tú quieras obtener a la salida. Esto es exclusivo para motores trifásicos, ¿cierto? Para motores trifásicos. Bueno, para monofásicos, lo que te da la posibilidad también puede implementar el regulador monofásico, ya sea para un motor o para una carga RL o una carga de monofásico, también lo podrías utilizar. De hecho, el trifásico sale de aplicar 3 monofásicos, uno por cada fásico. En la casa, en el campo, por ejemplo, en la bomba, hace un bajón en la red de la casa. Entonces estaba pensando que se podía instalar con eso. Pero quizás, ya te digo, realmente es costoso el partidor suave para una aplicación aislada como esa. Quizás en este caso podrías aplicar un método de arranque estrella delta que te disminuye la corriente 3 veces y es más sencillo de implementar, sobre todo en estas aplicaciones domésticas, para decirlo de alguna manera. Que lo puedes implementar con una bobina, un protector magnético y los contactos. Tú puedes energizar la bobina y que accionen los contactos auxiliares conectando la máquina en estrella y luego que abran esos contactos y la máquina se conecta en delta. Claro. Y ahí estás partiendo con 3 veces menos. Incluso si la máquina es de rotor bobinado, podrías aplicar otro método de arranque como añadir resistencia. En fin, este método realmente es costoso y no es tan recomendable si la aplicación donde va a estar la máquina
no va a estar constantemente parándose. Una aplicación Claro. es nada así, quizás económicamente no es tan factible el partido zona como otro método que puede ser conectando la estrella en el arranque y luego pasando a delta, utilizar resistencia. De hecho, yo tengo que buscar después en la fábrica de cemento Bio, no sé si se lo comenté, el método de arranque que hay es con resistencia. Consistencias son enormes. Y es una resistencia grandísima, es realmente un funcionamiento viejo, pero ahí le funciona cuando lo han dejado ahí. Eso, mientras... Existen otros métodos que no son tan costosos, porque realmente energéticamente tienen mejores prestaciones el partido solar. Profesora, pero para un motor monofásico igual se puede conectar esto, ¿no? No, está hablando de un No, trifásico, ¿no? pero eso fuera un monofásico. Está hablando de un trifásico, ¿no? No, dice que si aparte de usar el trifásico, se puede usar también el monofásico. Pero tú, ¿tienes monofásico o trifásico? ¿Qué tienes en el campo? Por eso pregunto. Ah, no, si la arranque estrella delta tiene que ser, por supuesto, trifásica la máquina. Ah, ya. Y es Pero el monofásico. regulador, pero un regulador de este tipo se puede utilizar también para una carga monofásica. Es lo que quiero Ya. decir. Pero entonces no sirve el El arranque arranque estrella estrella. no, si la máquina es monofásica no. Ya. Pero pueden haber otros métodos de arranque que no, bueno, en el caso de la máquina monofásica tendría que haber el capacitor de arranque, el capacitor de marcha. Ya tendría que ser otra Se usan condensadores. condensador. Mm. Pero en este tipo, si la máquina es trifásica, sí tiene otros métodos mucho más sencillos que utilizar. Lo que sí quiero decirle es que también se puede utilizar en una carga monofásica. Ya. Un regulador no solo puede ser de trifásico, lo que sí es solo de trifásico es una carga estrella delta. Eso sí. Pero el regulador lo puede utilizar tanto en una carga monofásica como en una carga trifásica. Incluso hay muchas más configuraciones que esta básica, que es la más sencilla de usar solo el triac o los dos pistones antiparalelos, que es la más usada y la más sencilla. Pero existen otras. Pero hay un criterio para el arranque de un motor con carga del tiempo que uno tiene que considerar para El arranque, sí. eso depende de la aplicación también. una bomba a pozo profundo, por ejemplo. Depende no solo el tiempo de arranque, depende del refraccionamiento, sino yo pienso que no está tan limitado en una bomba el tiempo de que la máquina tenga que partir. Lo que sí tiene que limitar es la corriente de arranque. Que la corriente de arranque no tome valores muy elevados, ya les digo, no solo para la máquina en sí, sino para las cargas que estén conectadas al mismo circuito, donde va a estar Claro. partiendo una máquina grande que va a fluctuar la tensión. Claro. Pero realmente el tiempo, aunque ella parta, no creo que esa aplicación sea un tiempo que esté normado. Sí, lo que tienes que disminuir es la corriente. Que la corriente no alcance valores tan altos que te puedan dañar no solo la máquina, sino las cargas que estén conectadas al circuito. Como le pasaba que constantemente cuando parte de la bomba fluctúa, así es una calidad de tensión que las cargas, cuando constantemente esté partiendo y frenando, se pueden dañar con el tiempo. Pero el tiempo en que la máquina parte en sí, a no ser que el accionamiento requiere que la máquina parta rápido o frene rápido, no tiene mucho límite en tiempo de arranque. Porque realmente el tiempo de arranque es un tiempo pequeño, no es tampoco... No. Perfecto. Pero ya les digo, hay otros métodos de arranque que no necesariamente son... Esto está, el partidor suave, igual que los variadores de frecuencia, está muy difundido a nivel industrial junto con los motores de inducción. Pero realmente hay otros métodos tanto para regular la velocidad como para el arranque que no son tan costosos como estos. No, y también empieza con la competencia. Como hay tanta competencia, quizás también los precios vayan a bajar con el tiempo, pero bueno, hasta ahora todavía me imagino que sean un poco costosos con respecto a otros métodos. Bueno, yo dudo hasta aquí. Excelente. No, pero Nos vemos entonces. Bueno, el próximo viernes es feriado, así que nos veríamos el lunes, porque recuerden que ya sería el profesor José Silva que daría los miércoles y yo los viernes. ¿Profesora, ha dejado algún material? Sí, este... Está de entrenar compañero, hay que hacer entrenar. Hay que revisar. La unidad 3. Hay que revisar con anticipación. De hecho, acaba de